buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión vamos a poner sobre la mesa de la discusión el tema realmente del momento y en particular para nosotros, por lo que se refiere a los medios, y es el de la salida de la periodista Carmen Aristegui del programa que tenía en las mañanas en MBS, un programa de 4 horas que era muy visto y que tuvo algunos de sus temas fueron realmente primicias y en particular uno, que fue el de la llamada Casa Blanca, donde la familia del presidente Peña Nieto y el presidente, y luego ya se fueron viendo otras casas, se puso sobre la mesa de la discusión como un posible ejemplo de, pues, la manera como se hacen las transacciones en este país, algunas de esas transacciones, entre quien financió la Casa Blanca, un consorcio que tenía también una historia de contratos con el gobierno del Estado de México y con el gobierno federal. Para algunos de nosotros, y en esto sí hablo como juez y parte, ni modo, yo fui también parte de una mesa de discusión con Carmen, y lo vemos como una manera de silenciar un espacio bastante crítico, y no solamente eso, y hasta aquí lo dejo, sino como parte de una especie de proyecto que es dar de regreso al sistema político sus órdenes para quedarse ya no en la democracia prometida, sino acercarse mucho al pasado que dejamos. Y ese es el tema que pongo sobre la mesa. Pues yo tengo que decir también, así, confesión de intereses, que yo estoy en la industria de la radio y por consiguiente no veo las cosas con la distancia que podría haber el proceso político en Durango o en Tlaxcala. Es decir, estoy dentro, digamos, de ese sector y así formularé mis comentarios. En primer lugar, quiero decir que lamento enormemente que Carmen Aristegui no esté al aire. Creo que es la tercera vez que comentamos en este programa salidas. Salió de W, tuvo ya un escarceo con MBS y esta sería la tercera. Y lo lamento, uno, por lo que decía Lorenzo Meyer. Es una periodista que ha puesto en la agenda de discusión pública temas muy relevantes, tú te refieres a ese, pero ha puesto muchos más y es un periodismo de investigación valioso. Segundo, creo que es importante su voz en la radio porque es probablemente una de las voces más críticas, probablemente la más crítica y en consecuencia es fundamental para la deliberación pública. Hay muchísimos sectores que se ven reflejados en lo que Aristegui dice, en consecuencia, por esos dos elementos lamento enormemente que no esté al aire. Tercer punto que querría hacer, me parece muy sano que a estas alturas del debate haya una visualización del equipo que acompaña a Carmen Aristegui, por esto de la estelarización de los programas informativos, se habla más de los conductores que de los equipos. Hoy quienes han estado en el centro del debate son 2 colaboradores de ella, que fueron, digamos, retirados en primera instancia por MBS, y bueno, pues el equipo funciona eso, como un equipo, ella es la jefa de ese grupo. Pero celebro que se visualice que hay, digamos que es una colectividad la que trabaja detrás en fin, la que trabaja para dar ese periodismo de investigación. Luego, 3 puntos más que pongo sobre la mesa para su consideración. Uno, yo creo que cuando uno labora en una empresa, en la que uno, en fin, elija, pues la empresa no solamente es el lugar donde uno va a cobrar su cheque, además un cheque de varios cientos de miles de pesos. Recordamos que cuando Granados Chapa, en una de las salidas de Aristegui, le propuso que fuera a Radio UNAM, dijo, oiga, yo a Radio UNAM no voy por su sueldo de 70,000 pesos, en fin, yo no discuto ese asunto, pero sí hay, digamos, emolumentos muy importantes en una radio comercial que te va exigiendo ciertos lineamientos. Y ella había trabajado muy bien entre la fase crítica y el estar dentro de una estructura tan relevante como MBS. Por tanto, creo que una empresa pues no solamente es el lugar donde vas a cobrar, necesitas, digamos, adecuarte a una serie de lineamientos y no solo pues
decir, yo voy a decir lo que quiero, y si no, se convierte esto en un problema de libertad de expresión. En consecuencia, diría, creo que debe quedar claro hasta dónde es un conflicto laboral y hasta dónde es un problema que implica libertad de expresión, aunque claramente con su salida se ve afectada la libertad de expresión. Y el último punto que quiero poner sobre la mesa es que efectivamente la posibilidad de que una voz crítica salga, pues no se puede, digamos, salir del debate público, es decir, hay finalmente una serie de presiones políticas que podrían o enmarcan esta salida. Y la otra, no tengo tiempo ya de extenderme, pero es muy interesante, la frontera que hay entre el proyecto personal de los conductores. Ella tenía una página y probablemente esa página facture cantidades de dinero, que desconozco cuántas sean, y el proyecto empresarial de MBS. Creo que en el fondo tanto la presión política como el conflicto que se da con Carmen, pero supongo que en varios medios más se va a dar, entre el proyecto personal del conductor y el proyecto de la empresa, en este caso chocó sonoramente. En fin, es lo que podría decir sobre el particular. Pues, yo como Lorenzo y como Leonardo lamento mucho la salida de Carmen Aristegui del aire, no necesariamente de esa empresa, sino simplemente, lo digo, del aire. Me parece no solamente necesario, sino indispensable que haya voces que representan a una importante sector de la población, no sé si a una ideología, pero vaya, a una corriente de pensamiento, y me parece que esas personas deben de tener espacio, ya sea en la televisión o la radiodifusión pública o en la privada. Así que en ese sentido lamento, yo respeto a Carmen y valoro a Carmen Aristegui. Hay veces que como con cualquier otro y como con ustedes, conductor u opinador, pues hay en algunas que concuerdo en algunas ideas y con otras no concuerdo. Yo, por ejemplo, no concuerdo con que Andrés Manuel López Obrador sea Dios, como decía alguien hoy, y Enrique Peña Nieto sea el diablo. Me parece que está polarizada, está demasiado polarizado. O sea, me parece que había poco espacio de pluralidad en el espacio de Carmen, cosa que no me preocupa, porque si uno ve por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú ves Fox News ya sabes que estás viendo un canal absolutamente republicano y conservador y le cambias, ¿sí? Y te vas a CNN y es uno, pues, liberal, demócrata, etcétera, y ya sabes. Entonces, el problema es que el espectro de conductores encuentren empresarios que avalen, como tú decías, un proyecto o una línea de investigación. Entonces, me parece, ese sería mi primer comentario. El segundo, más en la línea de lo de Leonardo, es las discusiones que abre la salida de Carmen Aristegui del espectro radiofónica. Y me parece que se ponen en la mesa tres. Lo de la libertad de expresión, que no hay que confundir, aunque es inevitable pensar en el contexto en el que se da la salida de Carmen Aristegui. Pero ya había ocurrido otras veces, y recuerdo la última, que fue lo de Calderón y haber dicho al aire, digamos sin pruebas, que el presidente, en ese momento el presidente de la República, era alcohólico, que generó todo un conflicto, ¿sí? Entonces, la libertad de expresión, uno, la cuestión de la ética periodística, y el tercero, que también lo pone de otra manera Leonardo, pero me parece que es un tema a revisar, cuál es la relación entre el empleador y el empleado, entre la empresa privada y la persona que fue contratada bajo ciertos supuestos, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos pone en la mesa de discusión estos tres temas que no son de fácil resolución, ni es fácil tomar la distancia de la que hablaba Leonardo en un caso tan polémico como este. Bueno, claramente creo que este caso que han referido mis colegas ha generado una gran controversia. Y yo, digamos que lo agruparía en dos grandes corrientes de pensamiento al respecto. Quienes han enfatizado el asunto relativo a la libertad de expresión y todo lo que ha venido con esto. Yo en lo particular he estado muy pendiente de lo que ha venido sucediendo en Twitter. Creo que particularmente en las redes sociales ha sido un tema de una gran discusión. Y por otro lado está el tema de la libertad de empresa. Y es decir, las decisiones que de alguna manera toma un concesionario de radio o de televisión en torno a quien es en este caso el áncora estelar, como es el caso de Carmen Aristegui. Carmen ha declarado hoy en la mañana, cuando se presentó a su espacio de trabajo, considerando que fue ayer cuando se dio por terminada esta relación laboral, que ella continuará la lucha legal
en torno a la decisión que tomó de terminación de su contrato. Y quizá por esta deformación que tengo como abogado, tengo que decir que va a ser muy interesante cuál es el desenlace legal que se da, porque esto señala una serie de precedentes en un sentido o en otro, ya sea si se está a favor o si se está en contra del trabajo periodístico que hace una conductora o un conductor, pero lo que sí también denota, y yo quisiera aquí referirme particularmente a, para mí, el mejor texto quizá que se ha escrito en torno a este asunto, que fue el que escribió Gabriel Guerra, que por un lado creo que coincide con la mayoría en lamentar la pérdida de este espacio como un espacio de expresión, pero por otro lado también la diferencia entre periodismo y activismo. Es decir, cómo de alguna manera hay un canal de expresión que está vinculado con causas sociales. Si ustedes se meten a ver en Twitter, o si lo hicieron, o nuestros amigos que nos están escuchando ven en Twitter, hay una conexión de temas, desde el tema de Ayotzinapa, temas de libertad de expresión. Es decir, Carmen Aristegui significa para un porcentaje de mexicanos muy importante una visión del mundo que obviamente no todos los medios comparten y que cada quien, como nos sucede a nosotros que estamos en otros medios o tenemos espacios donde opinamos por la vía escrita, pues lo que nos demuestra es esta complejidad del país. Creo que el desenlace todavía está por verse y termino con una circunstancia. Va a ser interesante si después de esto Carmen puede continuar con su labor periodística, quizá desde un espacio quizá mucho más independiente, quizá más de internet, porque evidentemente este es un conflicto reiterado que se ha dado en su relación con dueños de medios, que en otras ocasiones, ya las refería Leonardo, ha tenido que ver también con esta disputa por el espacio editorial. En todo caso, creo que es un asunto de una gran controversia y hay que recordar también que, pues como se señalaba antes de que iniciara el programa, entre nosotros mismos, pues Carmen tuvo ya también la posibilidad de estar en este espacio. Bueno, los temas planteados aquí, una sola observación puntual, María Amparo, Sí. cuando le cortó su espacio MBS la primera vez con Calderón, Sí. no es que ella dijera que Calderón era alcohólico, sino que hizo referencia a que un miembro del Congreso lo había dicho. Toda la razón, Entonces, Lorenzo. ella Así nada es. más dijo, bueno, que respondan. Se ofendió el señor de Es los cierto. Pinos y Exacto. esto de la Casa Blanca tiene todavía más miga, pero voy a un punto entre la empresa. Hay un contrato y en el contrato se especifican Eso también. cosas. No es tan fácil. En lo de la empresa hay algo que ella no notificó, que ponía a MBS Aristegui con una plataforma cuyo principal objetivo es, creo que es impecable desde el punto de vista ético y de legitimidad, dar seguridad a quien tenga un documento, algo que muestre que hay algo no transparente en el gobierno, lo pueda meter a esta plataforma y nadie sabrá nunca quién fue quien lo denunció. Esto es una plataforma hecha por el gobierno holandés y con apoyo de la comunidad europea. O sea, más legítimo no puede ser. Que no se hizo énfasis, no se dijo a la empresa, esto va a hacer, lo hizo en función de que era también para el bien de la empresa, era ampliar la fuente de información, que es lo principal para un periodista. Y yo tengo la impresión de que había un cazador nocturno que la tenía en la mira desde hace mucho tiempo. Y entonces esto, que es una cosa tan pequeñita, se hace un gran problema porque son otras las razones. Ese es mi Yo coincido plenamente contigo y evidentemente la reacción de la empresa publicando desplegados en todas partes denotaba que estaba caliente y el asunto venía desde hace mucho. Pretextos, Recordamos quiere que la llamar. última bronca con Calderón y con la presidencia fue reinstalada Carmen Aristegui. O sea que Sí, ella fue separada, Sí. ella se separó separada en su y momento y reinstalada. después regresó. Todavía no hemos dicho la última palabra, igual es reinstalada. O sea, el pasado nos permite suponer que tal cosa puede ocurrir, la experiencia anterior. Pero aquí el tema, yo coincido contigo, lo que no puedo entender,
y también lo digo desde la lógica de quien conduce un programa de radio, es, oye, si te agarran así ese día, dices, oiga, no sabe cómo lamento que haya ocurrido esto, pido una disculpa. No solamente no pidió la disculpa, dijo que veía un movimiento. El conflicto de hecho escaló, ¿no? Y se fue escalando. Entonces, escaló y ya no hubo posibilidad, como el ombudsman sugería, de que yo hubiera lamento una que haya, conciliación. digamos, el hecho tomado este giro, los acontecimientos hayan tomado este giro. Las dos cosas son ciertas, ¿no? El error y la reacción desmedida de Tenemos que MBS. cortar y lo esperamos en el siguiente segmento. Pues pareciera que en el estado de Guerrero hemos pasado del foco ámbar a los focos rojos. Esta semana que terminó la semana pasada, fue muy compleja desde el punto de vista de las declaraciones de varios personajes que tienen que ver con el proceso electoral. Arrancaría poniendo sobre la mesa la declaración de Miguel Barbosa, que dice algunas cuestiones que son interesantes, sobre todo porque él pertenece al partido que, entre comillas, gobierna el estado de Guerrero, que es el PRD. Dice Barbosa que sería interesante que quizá el gobierno federal llevara a cabo una investigación para determinar si la CETEG tiene algún vínculo con la guerrilla. Me parece una declaración fuerte y digna de análisis. Por otro lado, el gobernador en funciones, Ortega, el gobernador Rogelio Ortega, dice que de las escuelas donde se están instalando las mesas de votación, por lo menos 60% de ellas serían ocupadas ya por personas que están vinculadas con la CETEG y que con una de esas personas que decidiera tomar el día de las elecciones, pues no se instalaría el proceso electoral. Y finalmente las declaraciones de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que señala que de ser necesario, el INE puede solicitar la intervención de la fuerza pública. Como todos sabemos, la fuerza pública colabora en la instalación de las casillas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. En todo caso, creo que es un tema relevante porque, salvo aquí hay un gran historiador que nos podría dar alguna luz al respecto, que es el doctor Meyer. No tenemos conocido en tiempos recientes que no se haya logrado instalar mesas de votación o que se haya suspendido un proceso electoral. Entonces, yo dejo simplemente sobre la mesa mi preocupación. Estamos a menos de 84, 83 días de la jornada electoral y pareciera que si no se hacen alguna serie pues, de diálogos políticos y si no se utiliza un método mucho más concertado, la otra alternativa sería la utilización de la fuerza y creo que esa no es necesariamente la salida, me parece una salida muy compleja. Y bueno, pues ahí está el tema para discutir. Pues pobre Estado, porque la mitad tomado por el crimen organizado, la otra mitad tomado por la CETEG, si no es que son la misma, y ambas cosas están ligadas a su vez con autoridades estatales, ¿no? Entonces ahí ya no sabe uno cuántos municipios están en manos de cada quien. Yo quisiera retomar un argumento que le escuché hoy o le leí hoy a Carlos Puch, precisamente a raíz de lo que dices, Paco, donde dices, bueno, no hay antecedentes, se han dejado de instalar algunas casillas, pero tu ex colega María Marván también lo decía, en no sé cuántos años no se han suspendido nunca las elecciones en un estado o en una porción grande del estado, y hoy se planteaba el tema de si se debería de poner en la mesa de discusión qué es mejor dadas las condiciones que hay hoy en Guerrero. A mí mi primer instinto es que no se suspendan por el precedente que esto sentaría y por otro argumento que quiero poner aquí, a ver si lo consideran ustedes, que es, de todas maneras vamos a tener unas autoridades, ¿sí?, electas o designadas, que no sé qué vaya a ser mejor en ese caso, pero vamos a tener autoridades, no se va a quedar el Estado sin autoridades. Entonces, pues más vale que le hagamos caso, porque luego los de la CETEG o los del crimen organizado son mucho más escandalosos que la mayoría de la población, pero en las encuestas que se han hecho, la gran mayoría, estoy hablando del 76% de la población guerrerense, quiere que se den las elecciones. Entonces, bueno, estamos ante ese dilema y no creo que nos deberíamos de cerrar a ver qué pasa, porque las elecciones pueden ser una ocasión también para que haya un conflicto social de unas magnitudes que no quisiéramos ver, ¿no? ¿Y qué les parece si también ponemos nada más sobre la mesa de la discusión? ¿Y por qué se ha llegado a esto? Es decir, las elecciones en sí mismas no son gran cosa. Ellas son un indicador de algo muy profundo. El hecho de que una candidata haya sido asesinada y degollada hace muy pocos días, decapitada, nos muestra que aquí hay algo
realmente de mucho fondo. Históricamente Guerrero es un sitio muy difícil, por lo menos desde el siglo XIX. Y alguien lo liga a que ahí se crearon estructuras paralelas o fuera de la ley desde la época de la colonia, desde que llegaba por ahí la nao de China y se hacían contrabandos. No soy experto en eso, no lo sé, pero que es una sociedad difícil, lo es. Ellos fueron los que tumbaron a Santana, ¿no? En la revolución de Ayutla, los Pintos de Guerrero de don Juan N. Álvarez. Así que algo saben los guerrerenses de cómo enfrentar el poder. A lo mejor es muy tarde ya ahorita para el tema de las razones, pero ¿por qué? ¿Por qué está Guerrero así? Decir que se hagan las elecciones es una salida, pero el problema va a seguir allí. Sí, claro. Y a lo mejor se va a transformar, pero no se va a resolver. No. Yo creo que esa es la pregunta apropiada y yo me atrevo a agregar una más. ¿Qué está haciendo el gobierno federal para generar condiciones para que esas cosas o que la tensión que hoy vive Guerrero no la tenga? Es absolutamente lamentable e inconveniente para mí que no haya elecciones, es decir, solo beneficia el poder que ya existe, que es el poder de los criminales, el poder de la CETEC permanezca y entren gobiernos tremendamente débiles. He hecho en falta una, digamos, actitud generosa, amplia de... Quizá este gobierno no la tenga, pero bueno, claramente no está entre sus prioridades de generar condiciones para que eso ocurra. Lo que tú decías o tú decías de la candidata decapitada con mensaje del crimen organizado diciendo, a ver, los políticos que no se sometan, les va a pasar esto. Es un mensaje absolutamente ominoso. Hay informes, no me voy a detener en los detalles, pero a lo largo de estos meses se ha venido publicando que hay bastantes municipios que están controlados por el crimen organizado. Por tanto, uno se pregunta, oiga, ¿hacia dónde vamos por esa vía? Tienes a la CETEC que está buscando capturar rentas y convertirse en un actor político de primer orden, y tienes el componente de la guerrilla, que están ellos encantados de poder decir, oiga, mientras peor, mejor. Mientras más se descomponga el proceso político, mejor para nosotros. Yo veo que hay dos actores fundamentales que el gobierno de la República debería atender. Uno, los partidos políticos, y pienso desde Sandoval hasta la candidata del PRD, Mojica. Es decir, a ver, señores, vamos a defender, pero ahora sí en serio, el que haya un proceso político limpio. Y vamos a invitar a que la gente participe. Bueno, un poco el espíritu que ocurrió en Chiapas en los 90, es decir, señores, el agua les está llegando hasta acá, ¿eh? Si quieren prestigiar la vía electoral, necesitan el concurso de las voces más críticas y que legitimen un proceso que solucione problemas en Guerrero. En fin, lo veo por ahí e insisto, no ganamos nada más condenando, diciendo, ay, la CETEC, mira qué cosa más horrible. Y la otra, atender la demanda de los padres de Ayotzinapa. Es decir, si tú no desvinculas la demanda de la CETEC de la legítima demanda de los padres de Ayotzinapa, pues tienes un elemento legitimador de todo ese grupo que está apostando a bloquear las elecciones. Eso que dices, así lo veo. Eso que dices me parece que es crucial. No se puede decretar simplemente que habrá elecciones si no se hace un trabajo político previo a efecto de que estos grupos que tienen demandas y además partidos políticos que están enfrentando dificultades para hacer campaña. Ustedes imagínense lo que significa hacer campaña en Guerrero con este precedente que señalaba Lorenzo de esta candidata decapitada. Pero otra cosa que me parece que también es importante, y lo señalaba Amparo, esta encuesta a la que ya hace referencia señala que en población abierta casi el 80% de los guerrerenses, independientemente de a qué partido político pertenezcan o qué simpatía tengan, quieren que haya elecciones porque saben que no hay alternativa. No existe en la Constitución un sustituto para las elecciones. Ahora, creo que hay algo que sí es relevante y Leonardo lo señalaba. ¿Es posible construir un pacto de Estado, y me refiero de Estado con E mayúscula, donde se salve el proceso electoral tal y como se salvó en su momento en Chiapas, o como de alguna manera se van a llevar a cabo elecciones en Michoacán? Y con esto termino. Ya los propios profesores de Oaxaca han señalado que ellos irán en la misma ruta de lo que suceda en Guerrero. Entonces,
si en Guerrero no hay elecciones y no se instala por lo menos el 20%, ustedes saben que si no se instala el 20% de las casillas, simplemente el proceso queda sin poderse llevar a cabo. Entonces, creo que de lo que sucede en Guerrero también depende lo que pueda suceder en Oaxaca y quizá decirlo en otros estados. Es cierto, qué bueno que lo mencionas, porque los tomadores de decisiones y los que hagan un pacto o los que apliquen el Estado de Derecho o los que manden al Ejército o el INE van a estar mandando un mensaje muy claro para otros estados tan convulsos como es hoy día Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, cuando menos. Yo quiero traer a la mesa de discusión, no me gusta la idea tampoco como a ti, Leonardo, que se suspendan las elecciones, tampoco creo que se puedan imponer a rajatabla, pero ya habíamos hablado en esta mesa hace algunos años de de una cosa que sí está en la Constitución. Francisco Guerrero dice, no está en la Constitución la posibilidad de no hay sustituto de gobernador. Lo que sí hay en nuestra Constitución es la posibilidad de suspender las garantías. Y ya se había hablado ante, digamos, situaciones de violencia en Michoacán y Tamaulipas, en poder suspender las garantías individuales o declarar un o la desaparición de poderes, desaparición de poderes. Pero mejor que lo controlen sin pedir plenos poderes. Pero es que, claro, tú dices mejor que lo controlen y yo me voy a lo que dice Lorenzo. ¿Hace cuántos años, no importa si es PRD o PRD y PAN o si es PRI, esto viene hace muchos años, pues sí, pero es fácil decir que lo controlen. No han podido o no han querido controlarlo y estamos ya llegando a un punto. Claramente, María Amparo, el expediente es que tampoco lo van a controlar aunque decreten plenos poderes. Es decir, oiga, yo le doy a usted ley habilitante, gobierno, usted, oiga, si no lo controlaba antes, ¿por qué lo voy a poder controlar? Pero hay salidas después? Intermedias, ¿no? Yo creo que no necesariamente tenemos que ir a plantear que ya no se puede realizar o que sí se realizará. Lo que hay que hacer es el trabajo político intermedio crear las condiciones, para crear como estas decía condiciones. Pero ya Leonardo, es muy tarde, ¿no? ya es muy tarde. El trabajo político requiere de años. Dos cosas. Cuando dices, María Amparo, 70 y tantos % de la población dice sí queremos elecciones, hay que fijarse en los municipios. Lo tuyo es el Estado en su conjunto. El Estado, sí. Es que esto se concentra en algunos municipios Sí, y ahí puede ser que el 100% no quiera. que la relación se invierta. Y otra cosa, cuando dice declarar la desaparición de poderes, están desaparecidos, de hecho, desde hace mucho tiempo. Las garantías individuales, pues, ¿cuáles garantías? Si te matan a la candidato, que si a esas alturas pueden decapitar a alguien, ¿qué no harán con las bajuras de la sociedad? Mataron a Egidio en Tamaulipas. Sí, entonces hay... Al hermano. De hecho, están ya sin garantías una buena parte de Guerrero y la desaparición de poderes ya desapareció. Es una situación que no tiene salida fácil. Cualquier salida que tomen va a tener muchos problemas. Las mantengan, las hagan nada más parciales o desaparezcan o no desaparezcan. Sea cual sea, sí debería ser una propuesta de amplio espectro por parte de un gobierno federal. La semana próxima tenemos el tianguis turístico ahí en Acapulco, hace una prueba de fuego, pues una presencia masiva del gobierno federal. Y se ha convocado una manifestación también en el INE. Eso es algo también nunca antes visto, donde las personas cercanas a los padres de Ayotzinapa han convocado a una marcha que desemboque en el INE y también han convocado a no permitir que se trabaje en los distritos electorales. Es decir, es muy compleja la situación y habrá que darle un seguimiento pues muy cercano. Y ojo con eso de decir, movilizan la fuerza pública para que haya elecciones, que a fuerzas va a haber elecciones. Yo creo que sí hay que exigir un trabajo político, aunque el reloj va en contra de ello, pero no celebrar elecciones creo que sería claudicar. Como lo dijo el exgobernador de Uruguay, si la democracia no resuelve los problemas, ya me dirá usted qué los va a resolver. Es correcto. Bueno, pues como vieron fue un tema muy complejo, tenemos que ir a corte. Y hablando de elecciones, hay otra violencia que también las pone en peligro y es la violencia de algunos de los actores que ejercen sobre la ley, de algunos de los actores políticos, en particular los partidos, y queremos tratar en esta mesa el caso del Partido Verde Ecologista de México, que por segunda ocasión, ahora hace un par de días, uno de sus más importantes miembros, el señor Arturo Escobar, dice, lo que pasa es que tienen miedo de que sigamos creciendo. Yo quiero decir aquí al aire que sí, la verdad, sí tenemos miedo de que sigan creciendo, porque me parece que es un partido que no tiene, ¿sí?, ni siquiera
la ética pública que mostrar de que se apega, claro, muchos otros tampoco la tienen, pero se apega a las reglas electorales que ellos mismos aprobaron en la Cámara de Diputados, bueno, en el Congreso de la Unión. Y sí es muy grave lo que ocurre, la manera en que este partido ha decidido retar a las instituciones electorales, no solamente a las que son, digamos, autónomas, sino también a instancias como la FEPADE, la Fiscalía, que es parte de la Procuraduría. O sea, está retando a la estructura institucional y pues me pueden decir que no sin consecuencias, iba yo a decir sin consecuencias, no, sí ha tenido consecuencias, ya se les dictó una de las multas más altas por desacatar, que fueron 70 y tantos, casi 80 millones de pesos. Estamos esperando que venga también, bueno, se les ha ordenado bajar anuncios y probablemente se les suspenda, ahora me corriges Paco, se les suspenda una semana de transmisión. Nuestro compañero Crespo hoy planteaba en su artículo una cosa muy interesante. Para hacer creíble que este desacato a la ley, no nos vayamos al extremo de pérdida de registro, ¿no? Pero ¿por qué no, por ejemplo, explorar otras salidas, como castigar sin participar en la elección en curso? ¿Sí? Como se hace cuando rebasas el tope de campaña y luego ya no te puedes presentar. Entonces, yo creo que ya llegó el momento de poner un alto y de poner, no voy a decir un castigo ejemplar, un castigo acorde con la ley a un partido que se ufana además de violar de manera sistemática y consistente la legalidad. Yo coincido plenamente contigo y habría que ponérselo, porque retar, desafiar y desacatar las instituciones en este país puede ser hasta rentable, ¿no? Hay muchos actores que lo han hecho y han construido su prestigio diciendo esas instituciones no funcionan, pero lo que no puedes hacerlo es cuando tú eres gobierno. O sea, lo que resulta profundamente irritante y desvergonzado el Verde Ecologista es que forma parte de la coalición que gobierna este país y eso le ha generado al proceso político una sensación de arrogancia, diría Ricardo Rafael, de mis reyes, ¿no? Es decir, yo soy aquí el que manda y gobierno este país y hago lo que me da la gana con la legalidad. Para eso soy el poderoso. Y eso ha generado una irritación enorme que yo no sé si también el gobierno federal está valorando apropiadamente. Ya lo platicamos la semana pasada. Es decir, el elemento que más irritación le está metiendo al proceso político es esta actitud, subrayo, no desafiar a las instituciones, que muchos lo hacen, pero hacerlo desde la posición de partido cogobernante de este país, sí introduce una dinámica tremendamente preocupante, porque reafirma esta idea de que finalmente el poder no se regula por los principios de la Constitución y todo lo demás, sino por la lógica de finalmente ganamos y este país es nuestro. Y a ver, vénganme a decir que no emito mis spots. Esta actitud de mis reyes sí ha irritado muchísimo y está enrareciendo el proceso político, más allá de las cuestiones legales, de una manera atroz. Y si ha irritado, ¿a qué se debe? ¿A que los del Partido Verde son tontos? ¿Les falla algo en las circunvoluciones cerebrales o son muy inteligentes, puesto que han hecho de la nada? El partido no tiene, es la nada, de Verde no tiene más que el logo, no es defensor de la ecología ni nada por el estilo y sin embargo va subiendo. Quiere decir que lo han pensado muy bien, quiere decir que le han tomado el pulso al sistema. Y tendrán estos momentos de arrogancia, yo creo que son calculados, todo es calculado, hasta la arrogancia es calculada, el reto es calculado porque saben en dónde tienen el apoyo y qué parte de la población quieren ganarse. Esto le ha de gustar a una parte de la población que, miren qué partido se enfrenta a lo establecido y nos presenta esta vía nueva, diferente, etcétera. A mí me parece que el Verde no es más que un sector del PRI, pero que parece estar en choque con la autoridad. Le ha de redituar, ha de haber hecho ya sus investigaciones. No tiene veíamos en este fin de semana que cada uno de los partidos tiene ahora sus expertos. El Verde tiene un experto. Entonces ha de haber visto las encuestas, todo, y decir, por este camino vamos. Y de manera silenciosa, alguien más los está apoyando. Así que yo creo que la arrogancia es calculada, es fría, no es producto de un enardecimiento en el momento de la
campaña electoral? Pues yo creo que le sale muy naturalmente, pero Yo solo quisiera, le quería decir eso. agregar a lo que se ha señalado algunos datos de carácter técnico que quizá como exconsejero electoral pueden ser útiles para nuestro auditorio. Primero, esta sanción que fue recientemente impuesta el viernes ha sido poco difundida durante este fin de semana, pues porque naturalmente hemos estado en un puente. Es la primera ocasión en la historia de la justicia electoral en México que a un partido político se le suspende la transmisión de spots durante una semana. Según lo que señalaba Gabriela Villafuerte, que es la ponente de la sala especializada, producto, por cierto, de la reforma electoral, ahora ya no lo revisa solamente el INE, el INE revisa una parte de estas quejas, la otra la revisa la sala especializada, señalaba la moratoria de transmisión durante 7 días. Obviamente estos 7 días no se pueden hacer durante el proceso electoral. Como ustedes saben, durante el mes de abril y mayo, el 4 de abril, comienzan las campañas hasta el miércoles previo al fin de la elección el 7 de junio. Estos 7 días se tendrán que acumular durante lo que conocemos como el periodo intercampañas. Pues esto ahorita. es algo en el periodo, tendrá que ser necesariamente antes de que termine este mes de marzo. Segundo, yo creo que lo que ha señalado Lorenzo es interesante. Este es uno de los reportajes inéditos que yo he visto sobre los spin doctors en los partidos. Por primera vez ve uno una lista en el periódico Reforma de quiénes son los ideólogos y quienes manejan la estrategia de cada uno de los partidos políticos. Y yo creo que en el caso del Partido Verde sería interesante retomar algo que dijo Leonardo hace, me parece, 1 o 2 sesiones. Decía, o no sé si fue José Antonio, dijo, valdría la pena ver... Si era interesante lo Sí, dije yo, si no fue José bueno, Antonio. quizás lo dijeron los dos de manera mancomunada. Decían mano uno de izquierda. los dos, porque mi memoria me falla, decía, va a ser interesante después de todo este ruido que se ha generado en torno al Partido Verde, ver qué impacto tiene en las encuestas. Es decir, las encuestas que aparezcan de finales de marzo tendrán que determinar varias cosas. Primero, cuando se revisen los monitoreos, ustedes se van a dar cuenta que quizá el partido del que más se ha hablado, aunque sea para mal, en muchos espacios del Círculo Rojo, es el Partido Verde. Y segundo, la manera en que el Círculo Verde, ahora sí que refiriéndonos al Partido Verde, cómo el Círculo Verde decodifica esta información, porque los estrategas electorales, los spin doctors de los que hacíamos referencia, obviamente no están pensando en este círculo crítico, están pensando en las masas de electores que eventualmente, lo señalábamos la semana pasada y con esto termino, para los segmentos más jóvenes, por ejemplo, estos temas que tienen que ver con la cadena perpetua, la inseguridad, los Yo sí circos, cumplo. la cuestión de los violadores, el tema de las cuotas de las escuelas, resulta muy atractivo. Y decir finalmente que no termina aquí el tema de las sanciones. Habrá que revisar después con cuidado el tema de la fiscalización, que ese también es otro elemento novedoso en la reforma electoral. Me gusta lo que dices y desde mi punto de vista, y también lo he investigado, en efecto, el estar hablando del Partido Verde, aunque sea mal, los beneficia. Como violar la ley también los beneficia y por eso la siguen violando y es una desgracia. Pero me gusta mucho el punto que pone sobre la mesa Leonardo, porque sí se nos olvida, a mí misma se me olvida a veces, que es parte de la coalición gobernante y que su candidato presidencial fue Enrique Peña Nieto y que hubo una coalición prácticamente total, Partido Verde, no fue total, pero en la mayor parte de los distritos, Partido Verde, PRI. Y lo digo que hay que recordarlo porque en estos momentos en que el presidente ha manifestado que quiere ir contra la corrupción, aquí una vez más se le abre la oportunidad al presidente y a su partido para deslindarse de un partido que está retando a la autoridad electoral. Si Peña Nieto y su equipo quieren que les comencemos a creer su compromiso anticorrupción, tiene que ir en serio, en acto con acto, así como digamos, las cosas que hemos venido viendo, el tren de Querétaro, etcétera, sí, tiene que dar señales claras de cuál es su posición y no hay mejor manera de hacerlo que con los actores, o ya sean del gobierno, de los partidos, etcétera, que violan de manera sistemática la ley. Yo de acordísimo en eso, pero subrayo el punto del clima político que vive el país. Es decir, un partido que gobierna tiene ciertos límites al momento de hacer campaña. ¿Por qué? Pues porque tiene efectivamente que ayudar al presidente o al gobierno en turno a compasar los grandes asuntos nacionales. Hace un ratito hablábamos de Guerrero, hablamos de la enorme desconfianza que hay en las instituciones. Y si el presidente se gira y dice, oiga, resulta que mis coaligados, aunque les convenga mucho
electoralmente. Son los que más ruido están metiendo, pues en vez de ayudar a que la gobernabilidad del país sea o mejore, que está en una situación, digamos, cuestionada, en este caso el Verde, por el propio cálculo político, independientemente de que lo comparta o no con el PRI, sí le introduce a la capacidad de conducción del presidente Peña y de Osorio del proceso electoral un ruido terrible, subrayo, independientemente de que le vaya bien al Verde. Es que a lo mejor aquí hay que meter a un personaje de la televisión, de Televisa. Todo estaba fríamente calculado. Yo creo que sí, como el Chapulín Colorado, aquí está fríamente calculado. Se trata de ganar en junio y de ganar bien. Y si el PRI no puede ganar, el otro, y no importa el costo. Y dice María Amparo, qué mejor oportunidad si realmente quiere que creamos que va en contra de la corrupción. Hace ya tiempo que tuvo esa oportunidad. A esas alturas yo no... Creo que es también un poquito tarde. Déjame ser demagógica un poquito, ¿no? Optimista, ¿no? Es Habrá que ver qué dicen las encuestas. Para mí va a ser muy interesante leer qué dicen las encuestas de marzo rumbo a abril, porque de esa manera vamos a poder determinar pues qué efecto tuvo toda esta situación. Pero es que aunque ganaran y estuviese fríamente calculado, es lo que dice Leonardo, la calidad del proceso democrático va a ser menos creíble. Entonces pierde, o sea, una cosa es ganar en junio Es y otra cosa eficaz es contra contra legitimidad. Contra esta consideración después de que pone junio usted viene sobre la julio, mesa. agosto, septiembre. Estamos viendo entonces un reto más a la democracia mexicana. Nos vamos ahora a un tema interesante. Bueno, en este último bloque les propongo que revisemos qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en realidad en todo el continente americano. Es evidente que el gobierno de Maduro ha venido perdiendo credibilidad interna y externa por la situación económica de su país, le ha pegado muy duramente el tema de los precios del petróleo, le ha pegado en su credibilidad internacional, hablando de leaks y todo lo demás, el que nos enteráramos que tenía depósitos millonarios en cuentas en Suiza, mientras su pueblo carece de lo elemental. Es decir, tiene un problema interno muy fuerte. Además, ha encarcelado a opositores. Hace un año que tiene a Leopoldo López preso precisamente por acusarlo de haber estado instigando manifestaciones. Hace poco también encarceló al alcalde metropolitano de Caracas, diciendo que estaba maquinando un golpe. Bueno, toda esta situación política y económica tremendamente tensa, de pronto tiene un cambio, porque a Obama no se le ocurre mejor idea que declarar, cosa que no había hecho en prácticamente ninguna ocasión, que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo no sé si Kerry, que ha demostrado ser muy poco hábil en temas diplomáticos, le sugirió esta idea, pero es una de las peores. El efecto que ha tenido interno y externo en Venezuela es que, por un lado, Maduro puede decir, ahí está, ya les había dicho que los Estados Unidos me están acosando. Le dan una ley habilitante, esta que pidió como Chávez desde que era gobernante, decir, oiga, yo voy a gobernar con plenos poderes porque hay una amenaza externa. Y además, UNASUR no creo que vaya más allá de la declaración política. Dice, señores, tenemos que cerrar filas con el gobierno de Venezuela, en el momento en el cual se discutía si no había una situación así como de temblorina de los países de la región. Ciertamente el nuestro no ha dicho absolutamente nada, pero de la región con el gobierno de Maduro. Como que le vino un balón de oxígeno del lado de Washington. ¿Cómo ven el tema? Bueno, yo lo veo recordando a otro gobierno norteamericano, a Reagan, cuando declaró a los nicaragüenses, a la revolución nicaragüense recién llegada al poder, como un problema de su seguridad. Estaba muy cerca de Miami. Y bueno, ¿qué le pasa a este buen hombre? Bueno, eso de buen hombre es entrecomillado. ¿Nos considera tontos o él es tonto? Declarar a los nicaragüenses un peligro para los norteamericanos, pues es más o menos lo mismo lo de ahora. Es ridículo. Eso, los venezolanos, por más que se quiera, no van a poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos, ni la pusieron cuando podían, cuando el petróleo era más escaso y ellos seguían dándole petróleo a pesar de tener su diferencia política. Obama, que no ha volteado mucho a América Latina, yo creo que no le ha dado ahora sí, buen hombre de Obama, tiempo de pensar en eso. Se lo propusieron. ¿Por qué? Porque declarándola a Venezuela un elemento
contrario a la seguridad norteamericana, tiene la capacidad de tomar otras medidas muy concretas contra los dirigentes, cerrarles sus cuentas, impedirles el viaje a Estados Unidos. Es el instrumento que encontró. Ahora, para los latinoamericanos es el peor instrumento que pudo haber encontrado, porque tenemos 2 siglos de relaciones con este imperio y que el imperio nos vuelva ahora a poner de frente a sus antiguas formas. No lo va a usar, no va a mandar tropas no va a a Venezuela, ni va a invadirla, ni nada. No va a ser lo que se hizo. No habrá Bahía de Cochinos. No, y deja Bahía de Cochinos, ya las Panamá y Granada, y es más recientes, las más recientes. No es eso. Es que por razones legales fue digamos, un artificio. Si lo declaro peligro para mi país, puedo tomar estas y estas medidas. Pero eso es también darle una cosa chiquita, un cañonazo, y destruyes muchas cosas alrededor. Fue su ley habilitante, dirías tú. Sí. La ley habilitante de Obama le va a permitir hacer las cosas. Lo peor para América Latina y lo mejor para Maduro, ¿sí? Porque sí le dio esa chispa que necesitaba para volver a recuperar momentum y hacer manifestaciones como las que vimos o despliegues militares, ¿no? Con los anfibios estos chinos y no sé qué armas también rusas, y eso pues legitima al señor. Ahora, más allá del error garrafal, yo coincido con ustedes dos, Lorenzo y Leonardo, de Obama. Es indefendible el régimen o el mandato o el gobierno del señor Maduro. Es indefendible en todos sentidos. Hace rato hablamos aquí en el primer bloque sobre libertad de expresión. Bueno, en Venezuela ni visos de libertad de expresión. No ha mejorado en nada. Ha empeorado la igualdad de ese país, ha dejado de crecer, ha desperdiciado de una manera los recursos que han venido del petróleo, ¿verdad? Y ha encarcelado a la oposición. O sea, ni libertades económicas, ni libertades sociales, ni libertades de ningún tipo, ni de acceso a la justicia, etcétera. O sea, me parece absolutamente reprobable el mandato, pues ya el de Chávez, y ahora también el de Maduro, y equivocada sin duda la posición de Obama, pero vergonzosa la de la mayor parte de los mandatarios latinoamericanos que están del lado demócrata, del lado de la democracia, ya sea de derecha o de izquierda, como es el caso de Dilma Rousseff, etcétera, que también está enfrentando en su frente. No está viviendo días fáciles. No está viviendo. Lamentable, incluido el de México, el silencio frente a lo que está ocurriendo en Ahora, Venezuela. lo que llama la atención, yo tuve ocasión de ser observador electoral en una elección, la última elección de Chávez y después la elección de Maduro, es este nivel de degradación tan gigantesco, tan rápido que se viene dando en la sociedad venezolana. Cuando tú platicas con la gente en la calle, una cosa era de alguna manera el gobierno de Hugo Chávez, que tenía algunos elementos, digamos, de mayor aprecio por los ciudadanos, pero ahora en todos los reportajes que podemos ver en México, que han llegado a México, pues es claro que la libertad de expresión no existe como tal. El hecho de que estén los opositores políticos en la cárcel, lo que acaba de suceder recientemente, esta detención que pudimos ver de una persona que es llevada a un elevador de una manera pues realmente lamentable, de lo que nos habla es que el proceso democrático en Venezuela pues virtualmente se extravió. Ya no podremos hablar de las condiciones de un Estado democrático como tal, y evidentemente aquí aplica esta famosa frase de que lo que resiste apoya en relación a lo que Obama hizo con esta situación, poniendo sobre la mesa esta medida que hipotéticamente debería de servir para meter presión contra Venezuela, pues le da a... Iba a decir la palabra dictador, pero no creo que sea correcta, quizá al jefe del Estado en Venezuela, le da esta posibilidad, esta ocasión de endurecerse contra los críticos en una sociedad donde a mí me tocó, y con esto termino, ver durante los procesos electorales, aquí nos quejamos mucho de lo que sucede en los procesos electorales, pero ver el día de la jornada electoral, todo el aparato de propaganda gubernamental volcado
en favor del candidato del gobierno. Algo que claramente pues denota que esta sociedad está atrapada, y es lamentable porque hay que decirlo, en México hay pues varios miles, yo diría decenas de miles de venezolanos que lentamente han venido haciendo un éxodo, y creo que nosotros como sociedad mexicana deberíamos estar más pendiente de lo que sucede en Venezuela y más solidarios también con ellos. Yo creo que hay información, digo, el que pongan propaganda el día de la elección es lo de menos. Cuando tienes encarcelado un año al Eso líder es de todavía la oposición, peor, o sea, claro. imaginar que el líder de la oposición en México estuviera un año en la cárcel y dijeras que está haciendo un proceso por complot, digo, ahí tienes un uso absolutamente arbitrario de las instituciones. Pero hay otro punto que también me gustaría, digamos, rescatar en esta discusión, y es la falta de claridad en la política exterior de los Estados Unidos. Esta semana vamos a elegir al secretario general de la OEA, que ni pincha ni corta en esta situación, lo cual es absolutamente lamentable. Y perdón que me salga un poco de tema, pero al ver el extravío de la potencia, uno se pregunta, ¿y dónde está el orden en la política exterior? Es que hasta esa la han partidizado. ¿Vieron el ejemplo es correcto. donde llevaron a Netanyahu a hablar ¿cómo se llama? Al Congreso, y dijeron, peléese con Obama, y los republicanos le escribieron al de Irán diciendo, todos los acuerdos que tenga usted con el presidente actual, nosotros se los vamos a... O sea, una deslealtad absoluta que se expresa por la partidización hasta de la política exterior. Un tema en el cual la potencia había demostrado un alto nivel de bipartidismo. Entonces, esa descomposición de las democracias, incluida la de nuestros vecinos, por esa partidización, esa actitud absolutamente facciosa, sí tiene muchos impactos en todo el continente. ¿Quién levanta la mano contra Maduro? ¿Dilma Rousseff? ¿Obama? ¿Nosotros? O sea, ¿quién debe decir, señor, no puede seguir por esa vía? Está usted sojuzgando a su pueblo. El que lo puede decir sale y dice, es una amenaza para mi seguridad nacional, pues apague y vámonos, ¿no? Es decir, verdaderamente es un extravío notable de la conducción de la política hemisférica del gobierno Ahora, de Obama, también, del gobierno de Washington. También pone sobre la mesa la crisis que está viviendo un segmento de la izquierda en Sudamérica. Algunas notas que nos han llegado acá en nuestra realidad mexicana, lo mismo que le pasó a Bachelet, lo que le ha pasado recientemente a Dilma, que tuvo que enfrentar una manifestación pues bastante fuerte, de más de 2 millones de personas, y todo esto en el marco pues de una situación en donde Venezuela pareciera que se va hundiendo cada vez más y más, y yo no veo cómo, pensando en los ciudadanos, esto se va a resolver. Tú hablas de la izquierda latinoamericana y la mexicana. Sí tenemos ayer expresiones como la de Dolores Padierna, pues defendiendo al gobierno de Maduro y no haciéndose cargo de las graves violaciones que hace a la libertad política, ¿no? Ella no podría estar allí si Maduro estuviera en el poder en México, ¿no? Pues yo a Maduro no lo voy a defender, pero cuando te amenaza Estados Unidos tengo que decir, bueno, el gobierno... Te facilita la labor, ¿no? Bueno, pues es que te complica enormemente la vida. Pero bueno, con esto nos tenemos que ir, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer plano. Nos vemos aquí la semana próxima.